Quizá también tus frases, o sea, tu verso, tienes que trabajar con el verso, pero serio, es decir, tienes que hacerte creer que ya no es un chavo de 28 años, porque no puedes tú ser así, ya meterse a la métrica y meterse a las rimas, donde la mejor rima es la que no suena, que ese es un secreto, porque hay varias rimas que saltan, ¿me explico? Porque ya son muy repetidas, muy Ajá. trilladas. Entonces caes en la predecibilidad, y ese es quizá el problema de ese texto, no que sea malo, sino simplemente Es predecible. es Ok. predecible. Y dices cosas predecibles. Yo estoy esperando a que me espantes, así como dice aquí en México, espántame Panteón. Bueno, yo espero que alguien me espanta, a mí no me espanta nadie, ni Octavio Paz, ni los mejores poetas de ese país me han espantado, y se los he dicho en su cara. Este, qué bueno que no estuvo por acá otras personas porque se ofenderían. Se los he dicho en su cara en las presentaciones de libros. ¿Por qué? Porque yo he escuchado ahí que alaban muchas cosas de poetas muy malos. Y ese es un problema. Nosotros copiamos a lo malo y lo cursi de lo peor. Cuando se imita a Rubén Darío, se imita el peor Rubén Darío, y ese es un problema. Los muchachos están imitando y creyendo que están imitando a Rubén Darío, que no sería mala idea, pero están imitando al peor Rubén Darío, al cursi. El gran Rubén Darío hay que saberlo conocer. Se imita a Sabines, y Sabines es muy fácil imitarlo, es cuestión nada más de ponerse bueno, no quiero decir muchas cosas, pero es cuestión nada más de decir cosas interesantes y decirlas de una manera que se oigan como el abuelo que todos queríamos tener, ¿no? Cuando yo fui a Bellas Artes, pues, toda la gente, al pobre maestro le pedían los amorosos, y el maestro en ese entonces quería decir un nuevo poema y no lo dejaban porque gritaban todas las mujeres, amo los amorosos, así como si estuvieran canciones ahí en Garibaldi. Y se la pasó toda la noche diciendo y diciendo los amorosos, y las mujeres lloraban. ¿Por qué? Y yo les preguntaba a las mujeres ahí sentadas en las escaleras, porque no cabían, oye, pero por qué esa tu actitud? Es que yo quiero tener un abuelito como él, mi abuelito era así como él. Entonces las mujeres no estaban hablando con un poeta, ni Claro, hablando del siquiera abuelo. tenían el problema de su falta de afectación de un abuelito que dijera esas cosas. Eso a mí sí me molestó. Y yo hablé con Sabines, porque Sabines varias veces estaba ahí en San Ángel, donde la directora de ese lugar, que es el Sabines, de San Ángel, pues era la que apoyaba mucho al maestro cuando tenía sus problemas del accidente de la pierna. Yo platicaba con él, pero no hablaba mucho, ya no quería pleito, él lo que ya quería descansar y escribir algún texto antes de morir, ¿no? Eh, pero insisto, un poeta no debe imitar la mala poesía de un poeta o de un gran poeta. Ese es el problema. Hay que saber distinguir lo que es la buena poesía y lo que es la mala poesía. Un buen verso es un buen verso que puede tener o no poesía, pero un verso bien hecho puede llegar a tener buena poesía. ¿Por qué? Porque está amarrado. ¿Qué quiere decir amarrado? Que están hechas sintácticamente, que la frase suena un poco más allá del lenguaje que hablamos cotidianamente, y que pueda tener ese cilindro, esa posibilidad, esa maquinaria en que podamos generar un diálogo con la lengua. A partir de ese momento, la poesía llega como iluminación, y entonces la antigüedad decía lo siguiente: y llegan las musas a apoyarte. Por eso Ok. cuando un poeta escribe, primeramente tiene que dedicarlas a las musas, para que las musas sean, y sí existen las musas. Entonces es cuestión de estar con ellas, si no te golpean las musas y te vuelven un imbécil, es decir, te golpean y todo lo que escribes es basura. Es un estado de cognición, es un estado de iluminación el escribir poesía, porque estás escribiendo un poema corto que tiene que trascender universalmente. Si no hace eso, ese texto es malo. Ok, ok, eso sí. Entonces, tu verso como ejemplo para todos los demás compañeros, Alan, que qué bueno que pusiste esto, es exactamente eso: buscar escucharse constantemente en un verso de un buen poeta. Lean buenos poetas. Ya les dije tres, ¿no? Sor Juana, ¿qué? Sor Juana, dijo, Quevedo, Góngora, Otón, no, sí, José Manuel Otón, Otón, como José no, Manuel por Otón. supuesto. ¿Cómo se llamó, maestro, los sonetos de José Otón cuando está con la amante de Fierro, ¿qué? La amante de Fierro, que es el lugarteniente de Pancho Villa?
¿Se acuerda? ¿Qué será el poema? Que era el idilio. El idilio salvaje, muy bien, es una obra maestra. A pesar de que está desgastada por el tiempo, por las palabras que utilizó, el suspiros, corazón, pero parece que toda la fuerza de Otón, que era un hombre como usted, José Manuel, delgado, no mata a una mosca, con tipo de sacerdote, pues estuvo de amaciato, se dice así, en Amasía, con la mujer más peligrosa, que era la amante de Fierro, el lugarteniente asesino de Pancho Villa, nada más, que con Rodolfo Fierro. Porque cuando los periodistas fueron a ver a esa mujer porque no creían, ya había muerto Otón, y ya había muerto también la mujer, la esposa de Otón, porque imagínense, en esa época esas infidelidades no se perdonaban. Y fueron a ver a esa mujer y esa mujer todavía existía, allá en cuando estaba Pancho Villa allá en Chihuahua. Y vieron y la mujer sacó de su cofre, de su bagatela, sacó las hojas, y donde estaban los originales en la mano de Otón dedicados a esta mujer. Y los fotógrafos ahí tomaron la foto porque para eso fueron enviados. Y una preciosa mujer, grandota, no crean que las mujeres de Chihuahua son grandes. Imagínense a este hombre tan moral, tan bueno, con una mujer de esta naturaleza. Bueno, ese es el idilio salvaje. Pero además se retala a Rodolfo Fierro Y disputarle las balas a Rodolfo Fierro por eso los poetas son grandes, no tienen miedo a nada, los cuida la eternidad y por eso tienen el poeta tiene esa idea de que no va a pasar nada, es como el gato, tiene las 9 vidas. En la Edad Media había un poeta ladrón, muy buen poeta, Vilón, creo que se llamaba, Vilón. Entonces lo iban a ahorcar y porque era un ladrón, era sacerdote, pero ladrón. Y se juntaba con las bandas de ladrones y están a punto de ahorcarlo y le decían, señor, dígame usted cuál es la última cosa que desea para este mundo antes de que lo ahorquemos y le quitemos la vida. Y él decía, permíteme decirles un poema, ya tenía su poema Testamento ahí, y lograba convencer increíblemente en su poema al propio hombre que le iba a quitar la vida. ¿Cómo se llaman los hombres? Al verdugo. Un gran poeta puede dominar a un animal, como lo hacían los antiguos griegos de la barbarie, de la antigüedad, como al verdugo de la Edad Media, porque ya no se atrevía, lo dejaban libre y así vivió, y estuvo varias veces a punto de ser colgado y nunca nadie lo colgaba porque era de mala suerte matar un poeta, no digo un mal poeta, los poetas malos sí hay que ¿cómo se llama? Hay que multarlos con dinero a los malos poetas. Eso sí sería interesante. ¿Sabes qué? Te vamos a multar, te vamos a proponer. Pero más que es que los malos poetas no van a tener ni dinero, ¿no? O sea, hay que multarlos, no importa. Sí, no importa, hay que multarlos. Y ¿cómo se llama? Que acumulen ahí para cuando... sí, los malos poetas hay que multarlos. Yo multaría a cientos, que no todos. Sí, no, casi todos. Antes de que ya vayamos casi ya la última parte del programa, me gustaría platicar un poco de lo que fue la antología, güey. De la de The River is Wide. No sé si lo dije bien, güey. Que el río es ancho. ¿Quieres hablar de esto? Sí, me gustaría que tocáramos ese tema antes de partir. Que fue fue en el 2005, ¿no? Se publicó en el 2005. Y fue con Marlon L. Fink en la antología, ¿no? L. Fink, sí. Y bueno, me gustaría que nos platicaras un poco cómo fue esa onda porque sí fue una aventura, ¿no? Sí estuvo... Bueno, sí, es muy probable que Marlon nos esté oyendo y le va a dar gusto saberlo. Yo acudí a los talleres de la Ciudad de México porque me invitaban allí porque había coordinadores muy malos y los muchachos se quejaban y bueno, yo acudía e imponía ciertos programas de estudio para que se nivelara todo esto. Y sacábamos fotostáticas y repartíamos a los muchachos, en fin, hacíamos la influencia esta para que todos escribieran y tratamos de escribir bien, ¿no? Y entonces Marlon creo que asistía a esos talleres porque él estaba buscando poetas para su antología y no quería poner siempre a los mismos, porque siempre publicaban les llaman aquí vacas sagradas, ¿no? En México. Pues siempre publicaban las vacas sagradas, o sea, las personas más conocidas, a las que tenían ya la influencia hecha.
y Marlon quería meter allí gente para hacerle contraste, pero no encontraba la gente particular. Y entonces me empezó a seguir este hombre. Yo cuando lo veía, digo, ¿qué hace ese gringo con un muchacho mexicano, mexicano como nosotros, que lo seguía, me explico? Y él, el muchacho mexicano, venía a hablarme a mí que yo le diera textos. Yo no le quería dar textos. Yo, ¿qué le voy a estar dando textos? Yo ni lo conozco a este cuate, a Marlon. Entonces, pero nos seguía constantemente a los cafés cuando terminábamos los talleres, y allí, bueno, pues total, le di 126 versitos de un tríptico que sacó la Casa del Lago, de adiciones al libro de las putas. Y se lo di, se lo arrojé a su mesa ya para que no me estuviera molestando el gringo, ¿me explico? Y el muchacho este. Y entonces luego me dijo que quería más. Yo le dije que con eso son suficientes. 126 cosas de esas que te envié son suficientes para que armes un escándalo, así le dije. Y dicho y hecho. Se publicó el libro en el 2005, no sé si se llevó a cabo su lectura en el Palacio de Bellas Artes, que es posible, yo no supe, no me invitaron a mí. Y se publicó en los Estados Unidos, y por supuesto los doctorados de Yale y también de las universidades, lo que hablaron fue de mí, curiosamente. Hablaron de la parquedad, pero brillantez de los textos de la adición al libro de las putas, y contrario a las obras completas, porque la antología de Marlon tiene casi 586 páginas. Entonces, los demás trajeron todas sus obras completas y metieron ahí tantos versos, tantos poemas. Bueno, entonces les molestó, digo, la crítica fue muy buena para mí, porque ahí están las críticas, y ahí están los prólogos, y están los prefacios. Pero sí, antes de la consumación de la antología, a Lichu Macero lo mandaron, porque estaba incluido en la antología, lo mandaron, según me cuenta Marlon L. Fick, para que me quitaran a mí de la antología, porque consideraban que hablar de putas en una antología que son los 20 poetas más importantes de México, pues no es bueno, que había que quitar a Juan Q, porque Juan Q, ¿quién es? Claro que sabía a Lichu Macero, porque me había enfrentado con él varias veces, ¿no? Y entonces Marlon, pues, como buen hombre, y hombre de veras, pues no se sustrajo a la afrenta, ¿me explico? De pedirle a un antólogo a que quite y decirle quién publique y quién no. Entonces, y creo que se sintió muy mal a Lichu Macero, por cierto, se sintió muy mal. Y ya no es bronca mía, porque yo ya en 2005 yo no supe qué pasó con el libro, yo estuve viajando, y eso es lo que pasó con esa antología. Y forma parte de Adiciones al Libro de las Putas, que aunque ustedes no lo quieran creer, no es una burla, ni son versos viles hacia estas no santas mujeres. Al contrario, es un manual de historiobiografía, filosofía femenina, donde las mujeres pueden sobrevivir en cualquier parte del mundo, condicionándose a estas recetas que vienen de la antigüedad, porque es una recopilación de dichos y no dichos, y de pensamiento antiguo, y de reciclado, en fin, de todas las mujeres desde la época del siglo XVI y antes. Eso es lo que es Adiciones al Libro de las Putas, que nadie conoce y que solamente lo conocen por el título. En fin, eso es lo que ha ocurrido con ese libro, que por cierto, que lo publicó la Universidad de Nuevo México en el año 2005, donde publican cosas antropológicas y todo el asunto, que gustó mucho. Ahí está, eso fue la antología. ¿Y cuántos libros has hecho aparte de ese? O sea, de la antología, ¿has escrito aparte algo por solo? O sea, tus textos o... Hay gente que hace 20 libros y siguen haciendo el mismo libro. Claro. Voy a hablar mal de Ibargoyen, el señor que acaba de morir hace poco. Ese señor tenía creo que 50 libros o más, pero cada vez que me invitaba a que lo escuchara, yo escuchaba el mismo libro de siempre. Hay una anécdota de esta antigua que dice, un gran poeta, o que quiere serlo, escribe solamente el mismo libro cuantas veces sea necesario, o el mismo libro único, y se queda con eso. Ajá. No hay necesidad de hacer 20 libros de la misma, porque entonces estás haciendo 20 veces el mismo libro que quieres hacerlo mejor, y eso es falso. Nunca vas a superar un gran libro.
sea, un poeta es un poeta. No va a ser un gran poeta a los 40 años, si ya lo eres a los 20. A los 20, si lo eres, Rubén Darío a los 20 era gran poeta y no hay mucha diferencia cuando murió. Un poeta joven, cuando es distinto a un poeta ya viejo, cuando ya es viejo, pues es un mal poeta, punto. Antropólogos, psicólogos, no le busquen. El mal poeta siempre será un mal poeta. Un hombre que escribe, un hombre puede vivir de un solo libro. Juan Rulfo vive de 2. El Llano en Llamas, si me permite leer El Hijo, que es muy, muy enojón, me permite, yo hago una novela de su Llano en Llamas. Es cuestión nada más de intercambiar como lo hicieron en el Pedro Páramo. Mantengo los nombres de de las personas, los personajes, y ya tengo la novela y se va a llamar El Llano en Llamas. ¿Cuál es el problema? Y es tan buena como el Pedro Páramo, porque los mismos capítulos del Llano en Llamas están en el Pedro Páramo. Si alguien dice lo contrario, señores estudiosos de Juan Rulfo, aquí estamos en el lugar de Alan Casas, ¿cómo se llama? Fábulas en Sol. Fábulas en Sol, y están invitados a discutir conmigo. Universidad de Monterrey, críticos de donde quieran, vengan aquí a discutir ese libro, Fondo de Cultura Económica, todos. Quiero ver aquí a todos los académicos, a ver si se atreven a discutir conmigo. Pedro Páramo es El Llano en Llamas. El Llano en Llamas es Pedro Páramo. Y Juan Rulfo es Juan Rulfo en los dos. Eso es todo. Y es el hombre que ha publicado más veces, y lo ha traducido tantas veces en todo el mundo, y tiene un solo libro y un solo libro de cuentitos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que estamos mal todos nosotros? ¿O él está bien? La gran literatura se hace una sola vez. Okay. La gente, yo he escuchado a autores, amigos míos, que tienen 50 libros y lo presumen. Y me han puesto a leer sus hermosas cosas. Por decencia no los he golpeado, no los he insultado, pero encantado de hacerlo en cualquier momento, porque nos quitan el tiempo. Es preferible hacer un buen libro, pequeñito, de 20 poemas, no importa, 20 sonetitos. El poeta más importante de México, veracruzano, Díaz Mirón, su libro Lascas, son pequeños poemas y sonetos y todo el asunto, son pocos, y ahí está todo el pensamiento de un gran poeta que estudió todo el siglo XIX, y puedo decir que era mejor que Víctor Hugo, y miren que yo he leído a Víctor Hugo, es mejor. Una gran influencia en Díaz Mirón, Víctor Hugo. Lo está diciendo el maestro Juan Manuel. Ahí está la quitesencia de las cosas, y ese es su gran libro, porque él despreció todo lo demás. Gloria es un precioso poema de juventud, y aún así sigue siendo un gran poema, es increíble, y él lo despreciaba, quería sus Lascas. Bueno, ahí está un hombre con un solo libro, es famoso, Lascas. Yo voy a hacer el homenaje, si es que se puede, voy a hacer el homenaje, se va a llamar Losas a Lascas, como homenaje de Juan, así. Okay. Lo voy a hacer así, ¿qué? Losas para Lascas, homenaje a Díaz Mirón, Salvador Díaz Mirón, poeta de México, por Juancu. Yo sí lo voy a hacer, por supuesto, y porque puedo, nada más así. O sea, no hay necesidad, señores, de hacer 20,000 libros. Si les salió mal un libro, ya escóndanlo, no se lo regalen a nadie. Úsenlo para, no sé, yo los libros malos los pongo abajo de mi cama para levantar mi cama, que está toda madreada. Hagan un buen libro, y eso vamos a apoyarlos en el Consejo Nacional de Escritores Independientes. Vamos a ayudar a todos los jóvenes como Alan a escribir un buen libro, a tener esa medida para que cuando ya no estamos en este mundo, que eso es lo que vale la pena, cuando nos lean, digan, ay güey, este cabrón sí tenía algo, y eso es suficiente. Octavio Paz decía en su laberinto, en su Arco y la Lira, en su prólogo, si 7 versos de mi obra valen la pena, con eso es suficiente de haber pasado toda mi vida, siendo ya premio Nobel de Literatura, haber vivido y haber escrito, con 7 versos. Así le dice, claro, el maestro exagera, pero 7 versos. Entonces con eso es suficiente, con un solo verso que ya vale la pena. Ok, pues ahí está, muchachos, para que todos estén pues al tanto de todo lo que vamos a tener acá. Pues ahí tenemos al gran maestro, aviéntense todo el programa, estuvo muy bueno, hay mucha
muy buena crítica. Creo que muchos se van a poder sentir identificados conmigo cuando a la hora de leer mis textos y recibir esa buena crítica. Porque buena o mala es crítica y eso es, o sea, es lo mejor, ¿no? Entonces, Y podemos hablar de cómo hacer un verso para los muchachos que nos están oyendo en estos últimos minutos, darles tips. Yo lo estoy haciendo allí en en el consejo de Facebook. Ahí estoy poniendo muchas cosas entre comillas. Por supuesto, son mías, ¿eh? No, y pueden hacer ustedes lo que quieran, háganselo, no hay problema, ni siquiera están registradas. Hagan lo que quieran, ¿me explico? Están para eso, para que se las tomen, para que se ayuden, para que vean dónde están, cómo se tensa una frase, cómo se tensa la inteligencia allá adentro, cómo se disuade del lugar común. Eso es lo que debemos hacer en nuestros textos. Cada vez que hagamos un poema, un verso, hay que construirlo, hay que saberle poner las piernas, hay que saberle poner la parte reproductiva, la panza donde uno come, la cabeza donde van todas las emociones, los pensamientos y las sensaciones, las manos que son las herramientas de estas sensaciones, hacer todas estas cosas y hacer un buen verso. Cuando a usted le salga un buen verso, hacen 2, cuando hacen 2, hacen 3, y cuando hacen 4 ya hacen un gran poema. Eso es lo que se necesita. Okay. ¿Cómo se hace esto? Primeramente, quitarse todas las pulgas de lo que han leído. Eso es todo lo que tienen que hacer. Pues ahí está, muchachos. Y les voy a poner ahí en la descripción del programa, tanto los 2 artículos, uno de la antología y también la de la primera el primer fracaso de Octavio Paz. Y también vamos a poner ahí la dirección del Consejo de Escritores para que pues, sigan también, y pues, si de alguna forma tienen la necesidad quieren crear y quieren aventarse y quieren así como escribir, pues el mejor lugar que uno de esos podría ser el Consejo. Que avienten sus textos, 5 versitos, no vayan a poner sus obras completas, que no las voy a leer, 5 versos suyos, allí en esa cosa del consejo, mándenlos ahí, publíquenlos. Y yo con mucho gusto les digo 2, 3, 4 frases para mejorar sus textos. Yo sí los leo, compañeros, yo estoy acostumbrado a eso, pero envíenlos ahí, con mucho gusto, los ayudamos, para eso estamos. Pues ahí está, muchachos, este consejo le damos porque su amigo Juan Cuya, la en casa somos. Ahí está. Su información. Dice Dolores, pues a felicidades por el programa. Ariel dice, gracias. Kevin Aragón apenas se va durmiendo. Kevin, no manches, llegaste bien tarde, hermano. Pero, güey, avienta todo el programa. Neta, te la vas a pasar muy, muy chido. La neta, sí quedó, muy buen programa. Juancu, las redes sociales. Entonces, estás en Facebook como Juancu. ¿Tienes tweet? Sí. ¿Tweet? No, yo no hago el pájaro. Ok. ¿Nada más tienes Facebook? Sí, la lengua española, nada más póngale ahí Juancu, la lengua española, y va a aparecer donde están los blogs, hay como 200, hay 2 series, ¿no? Una serie que tiene 100, otra serie que tiene 200 articulitos que le van a servir mucho, son historias, son cosas de literatura muy interesantes, de libros, esto, lo otro, se habla de literatura generalmente, cómo escribir, cómo aventarse las obras, en fin, hay de todo. Pues ahí está. Entonces ahí de todos igual en la descripción del video les voy a poner ahí para que se puedan conectar con todo el trabajo de nuestro gran amigo maestro Juancu. Hermano, no me queda más que agradecerte que hayas estado por acá, la verdad es un gran honor y la verdad me gustaría que pudiéramos seguir haciendo esas mesas de diálogo que acabas de proponer, entonces estaría chido llegar y con una mesa de diálogo pudiéramos empezar a estudiar todos los libros, ¿no? Como Juan o los escritores, estaría muy genial que se hiciera un debate, una mesa de crítica. Entonces espero contar con tu presencia. Muchísimas gracias, Juan. Y pues bueno, en nombre de José Manuel Dip, aquí en la dirección de nuestra voz radio, siempre es un verdadero placer que nos abras la puerta de esta cabina y nos des la oportunidad de seguir haciendo este programa. Me quedo muy agradecido contigo, muchas gracias también a ti, Juan. Y pues bueno, nos vamos y nos escuchamos la próxima semana aquí en Fábulas. Recuerden que eso solamente es apto para ojos y oídos bien despiertos. Y pues nos vamos a ir con una banda mexicana que se llama La Petrona Tlazontle Orquesta. Bueno, muchachos, bye bye. Cuídense. Un saludo, muchachos. Bye.
Oigan, y antes de que se me olvide, perdón por acá, apenas hace el día de hoy también ahí pasó, fallece el escritor Rafael Sánchez Ferlosio. Bueno, es nuestro recuerdo y un pequeño homenaje a través de su paso por Tiempos Modernos en 1987, donde hizo el recorrido por una trayectoria literaria. Entonces ahí, un homenaje a ese maestro. Bye bye.